Estamos revisando la vida bueno, no es la vida, ya sería los pasajes de la partida de Juan el Bautista. Hace 2 semanas empezamos a retomar a este gran personaje de la Biblia, a tratar de entender y espero que ahora ya logremos entender mucho mejor quién era Juan el Bautista. Que apliquemos su ejemplo va a estar bastante difícil, aún así, bueno, ya lo van a ver conforme veamos el mensaje. Hay una palabra muy interesante, la encontré en un diccionario que era como le aplicó a este pasaje y me pasé toda la semana memorizando la palabra, espero que no se me va a olvidar. Se llama, para quienes quieran apuntarlo, la palabra es panegírico. 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 En uno de los diccionarios lo encontré, obviamente no es una palabra bíblica, ni griega, ni nada, si piensan que es así. Un panegírico es un poema. Un panegírico es una adulación, es tomar los sentidos o caracteres más sobresalientes, las características más sobresalientes de una persona y hacer una especie de adulación, alabanza hacia sus virtudes y logros en la vida. Y entonces este diccionario mencionaba, bueno, este es el panegírico de Juan el Bautista. Nada más y nada menos que hecho por nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo hace este panegírico. ¿Por qué lo hizo? Llama la atención. El panegírico es un área de la oratoria, como ya lo mencioné, para hacer una adulación, no de mala manera, sino sí, glorificar a tal persona, tal virtud, tal gobernante o lo que sea. Aquí es un panegírico que hace nuestro Señor Jesucristo hacia su primo, Juan el Bautista. ¿Por qué lo hizo? Casi que nos hace entender o hace delatar de que el Señor lo hizo sabiendo que Juan el Bautista ya iba a partir de esta tierra. No dice nada sobre su muerte. No le dice nada a los mensajeros, lo vemos en el versículo 24. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente. Es muy interesante cómo lo caracteriza Lucas. Él señala los mensajeros de Juan, que lo vimos hace 2 semanas, que llegaron a preguntarle, llegaron a darle la duda de Juan al Señor Jesucristo. ¿Eres tú el que había de venir o hemos de esperar a otro? Eso lo vimos hace 2 semanas. Versículo 27, id, haced saber a Juan. Estamos en Lucas 7, por cierto. Lucas 7, 22. Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado, eso no lo vimos, y bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí. Todavía le da una advertencia un poco interesante el Señor. Juan, este es un mensaje, hagan memoria y comprendamos bien el sentido. Es un mensaje dado a los mensajeros de Juan para Juan. Díganle a Juan, es bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Tú viste las señales, tú conoces la ley, tú conoces los profetas, tú sabes que yo soy el Cordero, me anunciaste a mí como el Cordero de Dios, así que bienaventurado eres si no encuentras tropiezo en mí. Que el tiempo ahora no esté sucediendo a tu modo, que las cosas no estén pasando como tú deseas, entonces eso es aparte. Esos son ciertos errores, ciertas desventajas, cierto defecto. Al final todos tenemos defectos, somos humanos y tenemos nuestros tropiezos, ¿no? Tropezamos nosotros. Lo interesante es de que los mensajeros de Juan ya van a darle el mensaje del Señor Jesús a Juan el Bautista y es entonces cuando el Señor se gira a la gente y empieza a darles el panegírico. Este poema muy especial que el Señor compuso para su primo Juan el Bautista. No delata absolutamente nada sobre su muerte, lo cual es muy interesante, sino sobre su carácter, sobre su vida, sobre su trabajo y sobre su llamamiento. Ya vamos a llegar a todas esas cosas. Así que el panegírico empieza en el versículo 24.
¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña cascada por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? Hace estas preguntas retóricas. ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Qué salieron a ver al desierto? Un hombre, una caña cascada. La idea de la caña cascada siempre es una figura en los verbos y en la prosa y de hecho también en la poesía que da a entender un hombre débil, un hombre que hoy piensa una cosa y mañana piensa otra. Eso es lo que ustedes fueron a ver. A un hombre loco, a un hombre chiflado, a un hombre que no entendía las cosas. Está hablando sobre Juan el Bautista y les está haciendo recordar cuál fue la obra de Juan el Bautista, nuestro Señor. Salieron a ver a un hombre sin coherencia, sin cordura. ¿O qué salieron a ver al desierto? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. La idea de esto también es una figura, pues estos hombres de vestiduras delicadas eran por lo general heraldos. Los heraldos de los reyes, los heraldos, los mensajeros de los reyes, son personas que se visten de una manera gloriosa, viven de una manera maravillosa. Solamente póngase a pensar en los embajadores de ahora. Ellos son los representantes de sus gobiernos, de sus tierras y de sus pueblos. Vean cómo viven, vean cómo están. Pues este es un representante no de un hombre, no de un gobierno, no de un rey. Este es un representante de Dios mismo. ¿Y cómo salieron a verlo? ¿Cómo estaba? Y aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? A un profeta. Sí os digo, y más que profeta, este es de quien está escrito, he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer, y esta es la alabanza más maravillosa, versículo 28, os digo que de entre los nacidos de mujer, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Juan el Bautista era y es el mayor de los profetas que jamás ha existido. No hizo ningún milagro, eso mismo lo señalan. Incluso en el Evangelio de Juan se menciona cómo el pueblo decía, Juan no hizo ningún milagro, pero él nos habló de hablando de Jesús, y todo lo que dijo Juan sobre se ha cumplido. Verdaderamente Juan era un profeta. Juan no hizo ningún milagro. Juan no hizo ninguna maravilla. Su ministerio no fue muy largo. Algunos lo calculan entre 6 meses, otros lo calculan entre 1 año. De hecho, con respecto a la cárcel, tenemos que pensar que es 1 año y medio más o menos. Ahora nos encontramos aproximadamente en la mitad del 2.º año de nuestro Señor, del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, la mitad del 2.º año. No fue mucho tiempo que estuvo en la cárcel Juan el Bautista, estuvo unos cuantos meses. Ya lo vimos hace 2 semanas. Le estuvo predicando a Herodes, Antipas, y Herodes empezó a cambiar. Eso ya lo vimos hace 2 semanas. Su ministerio fue aproximadamente 1 año, año y medio. Algunos dicen 6 meses. Me parece muy poco. No creo que haya sido tampoco. Jamás escribió un libro. No escribió ninguna carta. No hizo ningún cambio en el pueblo directamente, más allá de en sus conciencias, como todo buen profeta, atacando y tocando los corazones, el corazón del pueblo. ¿Qué es y cómo están viviendo? ¿Cómo es su forma de pensar? Pero dice el Señor Jesucristo, a pesar de todos esos antecedentes, dice, este es el mayor de los profetas. ¿Por qué? Por su mensaje. Simplemente lo tenemos que concluir así. ¿Quién era Juan el Bautista? Él era el que venía a preparar el camino para el Señor Jesucristo, para el Mesías. Él venía a preparar al pueblo. Él venía, dice uno de los profetas, para que el corazón de las personas esté bien dispuesta a recibir al Señor. Muchos se convirtieron, entre ellos tenemos al apóstol Juan, entre ellos tenemos al apóstol Andrés. Ellos fueron los primeros discípulos, o primeramente fueron discípulos de Juan, y dejaron a Juan y fueron a buscar al Señor Jesucristo.
Si tomamos en cuenta entonces el ministerio de Juan el Bautista, aunque no fue grande, aunque no tuvo un gran legado y no estuvo en las mejores escuelas o seminarios de su tiempo, si queremos verlo así, vemos incluso en el libro de Hechos cómo hay algunos creyentes que se encuentran a otras personas y les dicen, ¿ustedes ya se bautizaron? Solamente nos hemos bautizado, le responden, solamente nos hemos bautizado con el bautismo de Juan. Estamos hablando de varios años después. El legado de Juan el Bautista fue muy importante, muy interesante. Le dejó el camino al Señor Jesucristo, allanó el paso al Señor Jesucristo. Recordemos que él empezó a bautizar y después el Señor Jesús también empezó a bautizar. Después, al iniciar su ministerio, empezó a bautizar. Llegan algunos a hablarle a Juan, aquel que bautizaste en el Jordán, ahora está bautizando y está bautizando más que tú. ¿Por qué me dicen estas cosas? Si digo del novio, yo tengo que estar feliz por lo que está pasando. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Este es el profeta más grande. Ahora, ¿será solamente eso? ¿O será su carácter? ¿Será su forma de pensar? ¿Será lo que quería Juan el Bautista, por lo cual lo hacía el mayor profeta, según el Señor Jesús? Continúa el pasaje. Y todo el pueblo, versículo 29, estamos Lucas 7, 29. Todo el pueblo y los publicanos, cuando le oyeron, justificaron a Dios bautizándose en el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. En esta parte varía el panegírico en Mateo. En Mateo vamos a encontrar el panegírico en el capítulo 11, no lo vamos a leer obviamente, pero vamos a encontrar una variante. Las dos concuerdan. Si fueran los críticos que aparecen en los libros, dirían que tuvieron errores, porque eso les encanta hacer, pero los dos concuerdan y los dos son buenos. Lo que aparece, el cambio, la variante que aparece en Mateo es aquella variante muy famosa desde el tiempo de Juan, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Creo que han escuchado ese pasaje. Creo que conocen ese pasaje. Algunos lo han usado trilladamente. Los violentos arrebatan el reino de Dios. ¿A qué se refería el Señor Jesús con eso? Los violentos arrebatan el reino de Dios. Lo utilizan en eslogan, lo ponen en ciertas actividades. Vamos a ser los violentos, entonces vamos a hacer una actividad en la iglesia, alguna cosa así. Y al final, pues se nota que no se dan cuenta de qué se refiere. Para entender los violentos arrebatan el reino de Dios, tenemos que entender su contexto, y el contexto es Juan el Bautista. Es a eso a lo que se refiere el Señor Jesús. Ya vamos a llegar a eso. Muchas preguntas están saliendo de todo esto. Versículo 31, y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, o bailasteis, perdón. Os endechamos si no llorasteis, porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino y decís, demonio tiene. Mas el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. El Señor está hablando solamente, si se dan cuenta, del trabajo de Juan, de la obra de Juan, del carácter de Juan, de la forma de ser de Juan. Él no vino como un hombre con unas grandes vestiduras, un hombre como representante de la gloria y de la luz misma de Dios, vino como un hombre, podríamos decir miserable ante los ojos del mundo, pero no miserable, sino un hombre que se despojó de las ropas del mundo y se puso las vestiduras del profeta. Solamente un profeta tomó esas vestiduras y ese fue Elías. Consideren y recuerden que todo esto lo hizo usado por el Espíritu Santo, movido por el Espíritu Santo, porque Juan el Bautista es el único que aparece en la Biblia que fue lleno, y estoy hablando, bueno, sí, por supuesto, el único que fue lleno desde pequeño del Espíritu Santo. Sobre nadie más se menciona lo mismo. El apóstol Pablo no fue lleno del Espíritu Santo desde pequeño.
Solamente se menciona eso sobre Juan. Y desde pequeño el Espíritu Santo impulsó a Juan, llevó a Juan el Bautista al desierto, a que viviera al desierto. Y por supuesto, él fue el mismo que le dijo, no vas a usar la ropa humana, no vas a usar la ropa de las personas, vas a usar estas ropas proféticas, porque tú eres un profeta. Y por toda tu vida lo vas a usar. Él era un nazareo, él tenía un voto, él tenía una consagración de toda su vida, por lo tanto tenía el cabello largo, no podía cortarse el cabello, no podía tomar vino, no podía tocar ninguna cosa inmunda. Era un hombre completamente apartado por Dios y para Dios. El Señor Jesús no menciona nada sobre su muerte, lo cual me llama la atención. No menciona nada que le va a pasar esto, no les dice nada a los mensajeros, lo cual es muy interesante. No, hermanos, el Señor no nos va a decir cuándo nos vamos. El Señor no nos va a decir en qué momento nos toca. De hecho, al Señor ni siquiera le preocupa. ¿Por qué? Porque vamos a estar con Él. No se trata que nosotros entremos a ese momento de la muerte ya sabiendo, ya conociendo, ya entendiendo. Los apóstoles son los que más llegaron a ese punto, los que más se alcanzaron a ese punto, y ellos mencionaban, el Espíritu Santo me ha comentado que en pronto voy a dejar este cuerpo. Hasta ahí llegaron. Pero Dios jamás le va a decir en qué momento se va a ir. Ahora, Dios pone atención en lo que hace. Dios le pone atención en su vida. Dios guarda la lista de su compromiso. Ya vamos a llegar a eso. El panegírico termina el versículo 35, más la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Hablando el Señor Jesús de esa obra tan maravillosa en la cual participaba Juan. Vean que el panegírico era sobre Juan y al final en realidad terminó hablando el Señor sobre Dios. Sobre Dios. No era lo importante Juan, lo importante era Dios. Dios envió su mensaje y aquellos que creían a Juan creyeron a Dios. Aquellos que desobedecían a Juan, entonces desobedecieron a Dios, lo cual es muy interesante. Quiere decir que aquellos sus enviados a los cuales nosotros no escuchamos, desobedecemos a Dios. Quiere decir que si Dios me habla algo a través de sus mensajeros y a mí no me importa y a mí no me interesa, desobedezco a Dios. Sí, eso es lo que quiere decir. Porque Dios le está hablando. Porque Dios le está mostrando. Porque Dios está abriendo su corazón. Usted es quien no quiere oír. Eso es lo que quiere decir. Ahí termina el panegírico. Y sabemos el final de la historia de Juan el Bautista. No sabemos cuál fue la respuesta de Juan el Bautista a los mensajeros que envió. Solo sabemos que los mensajeros llevaron la respuesta del Señor Jesús a Juan el Bautista y entonces se la dijeron. Poco tiempo después, no sabemos cuánto tiempo, una semana, un mes, 2 meses, no sabemos exactamente en qué momento, pero sí de seguro fue poco tiempo. Herodes Antipas, el rey títere, porque no era el verdadero rey, él estaba obligado a los principios y a las leyes romanas. Él simplemente estaba de chiste ahí, ¿no? Pero decía que era el rey. Tuvo una reunión, tuvo un festejo, no sé, alguna cosa que hacen los ricos para divertirse, embriagarse, emborracharse, dedicarse al placer y a todas esas cosas. Y entonces, en medio de toda esa reunión, empieza a danzar la hija de Herodías. Según los historiadores, la hija de Herodías es Salomé. Salomé no es el nombre que aparece en la Biblia, no aparece, de hecho, el nombre en la Biblia de la hija de Herodías. Sabemos que fue la hija de Herodías. Los historiadores le dicen Salomé. Ahora, sí sabemos Herodías, que era la mamá, y sí sabemos de, obviamente, Herodes Antipas. Aparentemente esta muchacha de 20 años bailaba tan bien, o en realidad era otra cosa.
Herodes era demasiado pervertido, que vio a su hijastra y tuvo apetito sexual. Es decir, se excitó, se emocionó. Por una muchacha de 20 años, de 19 años, de 17 tal vez, bailando. Se emocionó tanto con esta persona de que le dice, yo te doy todo, prometo darte cualquier cosa, hasta la mitad de mi reino te doy, eh, con tal de complacerte, con tal de que seas feliz. Probablemente sus intereses de seguro iban hacia otra cosa, pero la muchacha va con la mamá, le pregunta qué le pido a Herodes, y Herodías, que era la que más odiaba a Juan el Bautista, era la que de seguro oyó a Juan el Bautista y no le interesó lo que dijo, le dijo, pídele la cabeza de Juan el Bautista. La muchacha, sin titubear, sin ninguna pena, fue con Herodes, quiero la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. Chistoso, ¿no? Porque viene la parte chistosa, porque entonces Herodes tuvo pena en su corazón, tuvo congoja en su corazón, pero había prometido, se había emocionado, se había excitado, así que manda al carcelero a que le quite la cabeza a Juan. Lo pone en una bandeja de plata y entonces el carcelero se lo entrega a la muchacha, la cual era una sanguinaria también. Toda esa familia era sanguinaria, toda esa familia era despiadada, malvada, maligna, perversa y bueno, ¿qué más se podía esperar de esa gente, no? La muchacha sin ninguna pena, sin ningún problema, tomó la charola, tomó la bandeja y se la llevó a su mamá. Aquí está la bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. Y ahí termina su historia. No fue una muerte gloriosa, no fue una muerte maravillosa, más bien fue una muerte en manos de lo peor, de un malvado, de un maligno, de un hombre que lo vimos hace 2 semanas, un hombre que había empezado a oír y había empezado a cambiar su corazón y su forma de pensar al estar escuchando a Juan el Bautista. Herodes estaba cambiando su corazón, eso lo menciona Marcos. Y por cierto, toda la historia de la muerte de Juan el Bautista la menciona Marcos. No la vamos a leer, es muy larga. Estaba en las manos de un pervertido y simplemente fue cuestión de un momento. Este pervertido se emocionó y entonces desechó cualquier bien, desechó la grandeza de Juan el Bautista, la importancia de Juan el Bautista y simplemente a precio de un momento de excitación, a precio de un éxtasis pasajero y miserable, a precio de eso, mata. Ahí termina la historia de Juan el Bautista. Cualquiera podría pensar, o no sé si se han puesto a pensar, ¿será que fue malo Dios? Es decir, era su gran profeta, era importantísimo, el precursor del Señor Jesús, el mensajero que preparó el camino del Señor y simplemente lo entrega en manos de este sanguinario pervertido y de toda su familia, todos sus secuaces. ¿Es malo el Señor? No, no es malo el Señor. ¿Habría hecho algo malo? ¿Será que al Señor no le preocupó? Y vemos en el panegírico que el Señor no menciona nada sobre la muerte de Juan el Bautista. Vean, hermanos, lo que pasa es que hay un mensaje tácito en todo esto, lo cual nos tiene que hacer entender quién era Juan el Bautista de una vez por todas. Yo les pregunto, si Herodes saca a Juan el Bautista de la cárcel, ¿creen que, y el Señor le dice, bueno, ya estuvo? Por revelación le dice, ya estuvo, ya se acabó tu obra. Y ahora le toca al Señor Jesús. Es Él quien tiene que hacer la obra. ¿Creen ustedes que Juan el Bautista se habría cortado el pelo? ¿Creen ustedes que Juan el Bautista se habría quitado sus ropas proféticas? Se habría ido a su casa allá en Nazaret, donde seguro tal vez tenía algún familiar, y entonces se casa, tiene hijos,
Hay quienes están haciendo la cabeza como no, definitivamente no. ¿Por qué? No, yo les pregunto si lo hubieran dejado salir. Su propósito ya se había cumplido. Su propósito ya se había cumplido. ¿Por qué no le dice el Señor, bueno, ya estuvo, ya, vete, ve a formar una familia? Tenía 33 años, 33 años. 34, probablemente, era como 6 años más mayor que el Señor Jesús. Tenía 34 años, perfectamente podría ser una familia, dedicarse a criar vacas, ovejas, ¿no? Creo que todos nosotros humanamente pensaríamos, bueno, si ya terminé mi trabajo, pues entonces regreso, voy a tener una gran vida, voy a tener mucha riqueza. Se lo voy a explicar con otro ejemplo muy interesante. Hay quienes que obviamente estas personas odian, detestan a Dios y que dicen Dios es malo y que trabajar para Dios es malo. Que obviamente no son creyentes, obviamente son personas que uno escucha en la televisión. ¿Será que es así? Existe otro ejemplo muy interesante. Jeremías, el profeta Jeremías, este era un sacerdote y era un poeta. Es muy interesante esa característica de este gran profeta. Este profeta estaba anunciando la caída de Jerusalén mientras estaba cayendo Jerusalén. Y lo terrible de esta situación y de esta profecía es que él estaba diciendo a todo el pueblo, le estaba diciendo a los soldados, le estaba diciendo al rey, ríndanse, miren, aquí no hay para dónde. Dios no nos va a ayudar, Dios no está con nosotros. Obviamente esto enfurecía al rey, enfurecía a los soldados, enfurecía a los generales y al final terminaron encerrando a Jeremías. Su situación fue difícil, obviamente no les puedo narrar toda la historia, es muy larga y ustedes pueden leerla. Y este hombre terminó incluso hasta en un pozo, ahí arruinado, donde ya ni siquiera le llevaban comida y nada. Un eunuco que era un sirviente del rey en ese entonces, fue el único que tuvo piedad del profeta y le pidió permiso al rey, por favor, déjame irle a dar de comer al profeta. Solo fue esa razón y esa fue la razón nada más por la cual se salvó. La historia es larga, no la voy a narrar toda, pero ¿qué pasó? Al final, Jerusalén cae. Es derrotada, arruinada, destruida, acabado el templo y todo el pueblo es llevado en cautiverio. ¿Saben quién salió libre? ¿Quién? El eunuco. No, el eunuco no. Jeremías. Jeremías fue el único que salió libre. Y entonces empieza la situación de las lamentaciones. Viene la historia de las lamentaciones de Jeremías. El libro de lamentaciones que tenemos en la Biblia es escrito por él. Y él empieza a escribir sus lamentaciones. Es una historia un poco especial, bastante, mejor dicho, especial, bastante extraña, sobre todo por la conclusión. ¿Saben qué pasa entonces con Jeremías? Que ya había terminado su trabajo, ya había terminado su obra, ya había hecho todo lo que tenía que hacer y Dios le da una orden más. Dios le dice, ve a Egipto, allá hay judíos que salieron huyendo y que piensan que por irse a Egipto van a ser librados. Ve a Egipto y diles que aunque estén aquí y aunque esté Faraón con ellos, no van a ser librados de Nabucodonosor. Aquí va a llegar Nabucodonosor y ustedes todos se van a ir presos. ¿Qué había pasado con Jeremías? Había pasado toda esa situación en Jerusalén y Dios lo manda a Egipto. ¿Saben qué pasó en Egipto cuando les va a dar la profecía a los judíos allá? Lo apedrean y lo matan. Ese fue el final de la historia de Jeremías. Dios lo mandó a su muerte.
Y si pensamos humanamente, pues cualquiera podría decir, como dicen las personas afuera, como dicen las personas que no tienen fe, Dios es malo, Dios es sanguinario. Como este gran siervo que entregó su vida, que amó tanto a Dios, que defendió tanto a Dios, ¿por qué Dios no le dijo, mejor no vas a Egipto, te van a apedrear, mejor ve a otro lado? ¿Por qué no? Y es muy parecido a la historia de Juan el Bautista. Por cierto, hay muchas historias parecidas a esto en la Biblia, pero con estas dos es más que suficiente. Les comentaba, ¿será que Juan el Bautista, si Dios le hubiera dicho, ya se acabó tu obra, ve, consíguete a una mujer bonita, ten muchos hijos y ya estuvo, ya hiciste lo que tenías que hacer? ¿Juan el Bautista lo hubiera hecho? Prueba de eso es lo que hizo, reconoció al Mesías, sabía que él era el Mesías, ahí se acabó su obra. ¿Y qué siguió haciendo? Predicar, siguió siendo profeta, siguió hablando de la fe, siguió constante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la característica? Y es que esta característica es muy importante y casi no se habla pues en la cristiandad sobre eso. De hecho, yo no he leído libros, o los libros que he leído jamás he visto esta característica muy importante. Hermanos, ¿saben cuál es la santidad? ¿Saben verdaderamente qué es la santidad? La santidad es que este mundo ya no me sirve a mí. Esta vida ya no me es suficiente. Yo ya no tengo nada más que hacer en esta vida. Las cosas de este mundo no me complacen, las cosas de esta vida no me llenan, no me satisfacen, no me son suficientes. Y todos mis propósitos ya no están sobre esta tierra, sino que están con Dios en el cielo. El propósito de Dios se ha vuelto mi propósito completamente. Y esa es la razón por la cual al principio, hace 2 semanas, ese pasaje que vimos, eres tú el que había de venir o hemos de esperar a otro. Porque Juan el Bautista estaba esperando que el Mesías, o sea, que el Señor Jesús viniera y encendiera en fuego todo el mundo y trajera los nuevos cielos y la nueva tierra y verlo él de una vez. Quería luchar sobre eso. Él ya no tenía nada sobre esta vida. Es muy interesante. Saben, es muy interesante precisamente porque esa es la característica que viene cuando usted se acerca al Señor Jesús, cuando se acerca a Dios. Juan el Bautista fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para que estuviera ahí con el Señor, ahí recibió mandatos, eso fue todo. Eso fue todo. Hasta donde sabemos, él no vio el cielo. Hasta donde sabemos, él no vio cómo sería él resucitado. Hasta donde sabemos, él simplemente habló con Dios. Y eso es lo que trae. Hablar con Dios, reconocer a Dios, entender a Dios. Es por eso que a mí me sorprende siempre cuando hablan esta cosa tan famosa que existe ahora, el encuentro, ¿no? Vamos a un encuentro. ¿Un encuentro con qué? ¿Un encuentro con quién? Asumo que se refieren a un encuentro con Cristo, porque ¿qué otra cosa más importa? Ahora yo les pregunto, ¿en serio quiere encontrarse con Cristo? ¿De verdad quiere encontrarse con Cristo? ¿Usted cree que encontrarse con Cristo es, qué bonito Señor, qué maravilloso Señor, tu cinturón ese de oro, qué bello eres, cómo resplandeces con el sol? Bueno, ya me voy y regreso como si nada. ¿Creen que es así? ¿Creen que es normal? No me malentiendan, por supuesto que encontrarse con Cristo es maravilloso. Pero espero que abramos nuestro pensamiento, nuestro parecer, nuestro entender a través del carácter de Juan el Bautista, un hombre que lo dejó absolutamente todo y en su corazón ya no había nada. ¿Por qué? Porque se había encontrado con Dios, era un siervo de Dios y estaba cumpliendo la obra y el trabajo de Dios. Es por eso que era irrelevante que muriera en las calles, que muriera en otro país, que muriera en cualquier lado o que lo entregara en las manos de este déspota. De hecho, nada más sirvió para probar que este Herodes era un bueno para nada. O como dice el Señor, más adelante le llama el Señor a Herodes Antipas, zorra.
vayan a decirle a esa zorra. Ya vamos a llegar a eso cuando lleguemos al tercer año, el año del conflicto, del ministerio de nuestro Señor. Pero estamos centrados en Juan el Bautista. ¿Cómo logró ser Juan el Bautista el mayor profeta? ¿Cómo logró Juan el Bautista cumplir el propósito, llegar a los corazones de las personas, voltear el corazón de una nación, que reconocieran y vieran y preparar el camino para el Mesías glorioso y maravilloso que iba a venir? Lo dejó absolutamente todo, rindió completamente todo propósito, ya no quiso saber nada más del mundo y para él el mundo ya no era suficiente. Esta característica es la que tenía Jeremías, esta característica es la que tenía Pablo, Pedro, Juan y muchísimos personajes de la Biblia. Abraham dejó todas sus cosas, dejó todo lo que tenía y se puso a vivir en una tienda. Es cierto que era rico, pero se puso a vivir en una tienda para todo el resto de su vida, él, su hijo, su nieto y sus bisnietos también. ¿Por qué? Porque estaban esperando la promesa de Dios, el cumplimiento de la tierra prometida. Eso era suficiente para ellos. No sé si están captando la idea. ¿Por qué, hermanos? Porque eso verdaderamente es la santidad que ya no existe, que ya no se tiene. En este momento estoy en una clase y es bastante chistosa, en el seminario, bastante chistosa. Bueno, a mí me da risa, mejor dicho, no es chistosa, no es una clase de payasos, pero es bastante chistosa porque habla sobre la misión de Dios. Y entonces es bastante gracioso escuchar todos los 7 millones de personas no han escuchado de Cristo y todos estos males y todos estos conflictos. El gran problema, el gran error son los pastores, es que los pastores son los que no van a predicar, no es que los maestros son los que no enseñan bien, es que los seminarios y esto y aquello. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que la gente no deja su vida por Cristo. Si ustedes al contemplar la vida de Juan el Bautista de esta forma, como yo les he contemplado, y espero que me hayan entendido bien, creo que la primera reacción que deben tener, así como la tengo yo al ver esto, es, pues yo no soy así, yo no soy como Juan el Bautista. Yo no he dejado, lastimosamente, no he dejado todavía a todo el mundo. Todavía hay cosas del mundo que me agradan, todavía hay cosas del mundo que necesito. Y por supuesto, mi maldad. Pero eso no me exime de la necesidad y del propósito de ir buscando ese carácter. Porque estudiamos acerca de la misión de Dios y el propósito de Dios que tiene al mundo, pero si la misión de Dios empieza en mi propio carácter y en mi propia vida, ¿por qué Dios no puede actuar sobre este mundo como lo hizo en el tiempo de los apóstoles o después, o antes en el tiempo de los profetas? ¿Por qué no lo hizo? Es que la culpa es nuestra, porque nosotros no dejamos el mundo y porque nosotros no dejamos esta vida. Y sabe que ni siquiera hace falta que tenga un compromiso tan grande así como Juan el Bautista, solamente deje un poco y un poco más. Solamente deje un poco su comodidad y póngase a leer la palabra de Dios. Empiece a dejar un poco su comodidad y empiece a orar más. Y por supuesto sus propósitos. Ahora tenemos un evangelio, y esto es tal vez lo peor. Tenemos un evangelio en donde el propósito de Dios es hacer ricos a los cristianos. Y es una mala interpretación de las cosas. Por supuesto que nosotros venimos a heredar bendición, por supuesto que nosotros vamos a heredar bendición, y es por eso que tenemos que ser dadivosos al mundo. Por supuesto, pero es una mala interpretación pensar que el mensaje del Señor dejó de ser de arrepentimiento, que el principio de la salvación de las personas es el arrepentimiento y el dejar el pecado. ¿Por qué una persona es pobre? ¿Por qué una persona está enferma? ¿Por qué una persona vive mal y de forma vil? Porque es pecadora y no se arrepiente. Así que no sirve de nada la bendición de Dios. Dios sigue bendiciendo. Dios sigue proveyendo.
pero usted no deja al mundo. Son chistosas esas clases porque los pastores son los que tienen el problema y el error y la obligación de hablarle a las personas. ¿Y de dónde vienen los pastores? Los pastores vienen de las iglesias, de la gente y del desinterés de oír. ¿Y por qué hay desinterés de oír? Hay desinterés de oír porque ya se acostumbró mi corazón. Por eso es tan interesante que en estos pasajes aparezca Herodes Antipas. Herodes Antipas empezó a oír a Juan, le empezó a interesar Juan, pero al final lo vendió todo. Vendió a este gran profeta y tenerlo ahí como predicador de la fe. Vendió eso y perdió esa oportunidad apenas por una miserable muchacha que le bailó y lo emocionó. Por eso cuando el Señor Jesús, ya vamos a llegar a eso, obviamente cuando veamos el arresto del Señor, cuando el Señor es arrestado y es llevado a Herodes, no le dice nada. No tiene nada que decirle a una zorra así, no tiene nada que decirle a un miserable así, no tiene nada que decir. Se acabó. El hecho de que no podamos llegar a ser como Juan el Bautista no quiere decir que no busquemos ser como Juan el Bautista. Esta no es la única característica de santificación. Otra característica de santificación es el amor, muy importante, que a los profetas del Antiguo Testamento les faltó un poco. Llegamos al final. Espero que hayan entendido, hermanos, las características de Juan el Bautista, y ese es el propósito por lo cual estamos viendo esto. Tal vez ustedes dicen, bueno, yo no voy a llegar a ser como Juan el Bautista, entonces ¿por qué estoy aprendiendo? Bueno, porque lo tenemos que aprender, tenemos que conocer y tenemos que caminar, aunque no lleguemos como Juan el Bautista, aunque no lleguemos como el apóstol Pablo, ese es el camino que tenemos por delante. Ahora, hay una última cosa. Hermanos, ¿cuál va a ser el panegírico de su vida? Porque al final, no importa cómo vayamos a morir, como pasó con Juan. No importa qué vaya a pasar o qué estemos haciendo o qué no estemos haciendo. Al final solamente una cosa importa. El Señor hará un discurso, el Señor Jesucristo hará un discurso sobre su vida. ¿Qué es lo que va a decir? Me amaba mucho, pero tenía que trabajar. ¿Algo así? Me amaba mucho, pero tenía que estudiar. Me amaba muchísimo, pero no tenía tiempo para leer mi palabra. ¿Eso? O tal vez somos como los insolentes afuera, como los insolentes que no conocen a Dios, como yo tengo que verme por mí mismo, yo proveo por mí mismo, así que no tengo tiempo para nada de Dios, no tengo tiempo para ninguna cosa de Dios. Es que si estamos acá es porque entendemos que Dios nos ha dado todo, que Dios nos ha bendecido y que nos ha llamado a su misión. Eso es muy importante. Pero esa misión, hermanos y hermanas, tiene un precio. No es como la salvación. La salvación tiene un precio, por supuesto, también. Esa salvación que ustedes tienen, el precio la pagó Cristo Jesús. Que yo la conseguí de gratis es gracias a Él, porque Él así lo quiso. Ahora, Él me llama y nos llama a todos a la misión de Él, al propósito de Él, a su compromiso con esta vida y con las personas. ¿Qué tan comprometido estoy yo con su obra? ¿Por qué oro? ¿Para qué oro? ¿Para qué leo? ¿Para qué diezmo? ¿Para qué ofrendo? ¿Para qué lo hago? Si usted lo hace por su obra, qué bueno. Si usted lo hace por otra cosa, mire, mejor ocupe el tiempo aparte. Úselo para usted. Yo no tengo mucho, no diga nada de eso, no tengo mucho, yo no tengo juventud, no diga eso. Usted sirve y siga sirviendo y siga tocando corazones y siga alcanzando personas y siga llamando a sus vecinos. Esa es la misión de Dios.
Ese es el verdadero problema con la misión. El verdadero problema con la misión es que no se compromete el pueblo de Dios con la misión de Dios. El pueblo de Dios se ha salido de la misión de Dios. Ese es el gran problema. ¿Por qué? Porque cuesta, porque hay que pagar, porque hay que entregar nuestro tiempo, porque tenemos que soltar cosas. Y algo muy interesante, hermanos, por favor, ya dejen de ver a aquellos grandes hombres de Dios. ¿Quiénes son los grandes hombres de Dios de ahora, de este tiempo? No, ustedes los han visto, aquellos que hacen así y se cae la persona. Hace algunos años había uno que se quitaba el saco y entonces lo empezaba a mover así y todos los de allá se caían y movía el saco para allá y todo. ¡Ah, qué gran hombre de Dios! Ese es un gran hombre de Dios. No digamos aquel que agarró la Biblia, la tiró a la alfombra y se electrizó la alfombra. El Espíritu Santo hizo que agarrara electricidad a la alfombra. ¡Qué gran hombre de Dios! Eso es lo que la gente ignorante, perdónenme la palabra, ignorante de la verdad de Dios, entiende por verdaderos siervos de Dios. Cuando usted ve a un siervo de Dios, vea su carácter. Ah, es que habla bien bonito. Ah, es que habla bien fuerte. Y empiezan a hablar así, ¿no? Y ese sí es hombre de Dios. No. Vea su carácter. Vea su forma de pensar. Vea si lo que quiere es el dinero y es eso lo que le importa de usted. Ese es verdadero hombre de Dios. Eso es lo que buscaba Juan. Juan no buscaba ropas buenas, no buscaba riquezas, no buscaba gran bendición. Juan buscaba cumplir con la misión de Dios. Tenía que crecer, sí, tenía errores, por supuesto, pero era verdaderamente un hombre santo. Apartado del mundo, alejado de esta vida y no podía ser comprado con nada. Cuando usted vea a un hombre así, entonces sí diga verdaderamente ese es hombre de Dios. No uso los títulos de ahora porque no va a hacer que algunos se ofendan. Que le encantan los títulos y los títulos y los títulos. Cuando vea a un hombre así, cuando vea a una mujer así, ese sí, verdaderamente es hombre y mujer de Dios. Ese es el carácter. Y por supuesto tenemos que llegar para que el Señor haga este panegírico de nuestra vida. Cuando lleguemos nosotros ante la presencia del Señor, porque obviamente somos salvos, entonces el Señor nos va a pedir cuentas, nosotros le vamos a dar cuentas, no sé exactamente cómo, para muchos, para la mayoría, le vamos a dar cuentas y el Señor al final va a decir, bueno, esto hiciste, esto es el panegírico de nuestra vida. No importa cómo vamos a morir, no importa, eso es. ¿Cómo estoy sirviendo a su obra, a su misión, a su propósito? ¿Cómo estoy haciendo lo que Él desea de mí? Que el Señor les bendiga. Hermanos, pasamos a la cena del Señor.